Hurtado y Hurtado Estudio Jurídico presenta En Derecho con Nelson Hurtado. Solo en CTX. Estamos en Derecho con el abogado Nelson Hurtado Oval. Hoy voy a hacer referencia a un tema que es de vieja trayectoria, pero que ha vuelto a reunir como preocupación en el medio. Se trata de lo que es la vivienda en propiedad horizontal y sobre todo las complicaciones que se han presentado en el pasado y que se siguen presentando en los actuales momentos respecto de muchas personas, parejas jóvenes e incluso personas de mayor edad, pensionados, que finalmente conquistan ese sueño de tener vivienda propia. Normalmente uno en un proyecto inmobiliario en propiedad horizontal compra por anticipado. Dice normalmente las personas compré sobre planos, pero desde el punto de vista jurídico legal realmente eso se enmarcaría en lo que se llama una compraventa de cosa futura, que es legal y que facilita la adquisición de la vivienda propia como un sueño, pero también como una condición sine qua non, indiscutible, determinada sobre todo para Latinoamérica como uno de los requisitos esenciales a configurar la estabilidad de la unidad familiar, de ese concepto que era o que sigue siendo disminuido un poco, el de la familia. Normalmente en este procedimiento, cuando se adquiere como cosa futura o sobre planos una unidad de dominio privado, un apartamento en una urbanización, propiedad horizontal, suscrito el contrato inicial de promesa de compraventa, uno queda vinculado al proyecto y empieza a pagar la cuota inicial o abre una cuenta AFC, no sé qué, muchas cosas financieras, pero lo cierto del caso es que uno ve que va avanzando la obra. Cuando ya llega ese momento y uno paga la cuota inicial o parte de ella, es decir, para esa cuota inicial, normalmente muchas personas acuden a sus prestaciones sociales que tengan acumuladas y a algún otro préstamo. Son recursos económicos muy significativos y por lo general fruto del trabajo de la pareja o de los pensionados. Es decir, no ha sido plata ganada en un baloto o en un bingo. Y vemos que entonces, meses después, empieza la construcción del proyecto. Y va avanzando un primer piso, segundo piso, tercer piso, y de pronto en cualquier momento, de manera sorpresiva, nos caen con el baldado de agua fría de que el proyecto está paralizado, de que no hay cómo continuarlo, y pasan los días, pasan los meses, sin que le puedan devolver a uno la platica, sin que terminen el proyecto, y uno viendo cada día que se aleja esa posibilidad de tener vivienda propia. Pero en todo este entramado viene la creencia, que debería ser cierta y real, de que esos proyectos están respaldados por una compañía fiduciaria. Una compañía fiduciaria que en Colombia tiene que ser una sociedad anónima y que además está vigilada por la correspondiente superintendencia. Entonces uno creería que hay un buen respaldo, pero en la necesidad, en la ilusión de comprar una vivienda, simplemente nos ponen el aviso fiduciaria tal y nosotros creemos que con eso no tenemos ningún riesgo, pero sí hay riesgos y son los que hemos visto que se han concretado
en muchos proyectos inmobiliarios, no solamente en Medellín, sino en otras ciudades del país. Y ahí es donde apenas empezamos a enterarnos qué es la fiduciaria. Y aquí juegan muchas personas: el dueño del lote, el promotor del proyecto, el constructor. Y puede, entre esas tres personajes por antonomasia, puede también confluir, obviamente, que entre ellos hagan pactos, y entonces que a la larga sean los tres, o que solo sea el dueño del lote, y eso va cambiando el entorno, el panorama, el contexto de cómo opera la fiducia. Lo cierto del caso es, lo he dicho muchas veces, que sobre todo en el oriente antioqueño y hacia el norte de Medellín se ha venido llevando desde las administraciones públicas locales un modelo de desarrollo equivocado, porque lo están haciendo como a imagen y semejanza del desarrollo urbanístico de Medellín. Entonces, si en Medellín ponen un semáforo que además marca los segundos para que cruce el peatón, entonces lo encontramos tiempo después en Santa Rosa, en Copacabana o en Mituango, porque se trata más que todo como de contemporizar. Esto lo tiene en Medellín, tiene que ser bueno, pongámoslo aquí. Lo mismo ha pasado en el desarrollo urbanístico. En el oriente antioqueño, sobre todo en Río Negro, en sus lindas tierras, se están levantando muchos proyectos urbanísticos. Y para mí, como abogado, es muy doloroso saber y conocer de viva fuente que hay proyectos inmobiliarios en propiedad horizontal donde las personas adquirentes están en tres situaciones jurídico-legales. Unos, habitando las unidades que les prometieron vender con un solo documento, que es el inicial contrato de promesa de compraventa. Otros, habitando sus apartamentos porque les otorgaron escritura y está registrada. Y aquí es donde viene el problema. No es lo mismo comprar un apartamento de propiedad horizontal que comprar una casa individual de primer piso al frente de una calle. Para la casa simplemente basta ponerme de acuerdo con el dueño de que me la va a vender por determinado precio, me suscribimos a la escritura, la llevo a registro, me la devuelven registrada y ya el derecho real de dominio es mío. En propiedad horizontal no suele ocurrir así, porque además de que le entreguen la escritura a usted registrada, se requiere de una diligencia que normalmente no están cumpliendo. Y aquí es donde viene el quiebre. Cuando eso ocurre y, por ejemplo, el proyecto, el constructor, el promotor o el dueño del proyecto no cumple con todo lo que prometió vender respecto, por ejemplo, de zonas comunes, vienen los liens. La norma general dice, la ley 675, que el constructor, hasta que no enajene el 51% de las unidades de derecho privado que promete vender los apartamentos, sigue siendo responsable de la administración. Y entonces encontramos ya una situación irregular. Hay proyectos donde el constructor o el obligado no ha enajenado el 51%. ¿Por qué? Porque así estén ocupados todos los apartamentos, digamos, de un proyecto de una sola torre. Hay unos con promesa de compraventa, hay otros con escritura a los que les falta un requisito. Y entonces, ¿cómo traslada ese dueño o ese propietario del proyecto la administración a unos copropietarios que todavía no lo son? Pero viene el siguiente problema. Se desfinancia el proyecto y entonces el constructor no ha terminado la piscina,
no ha concluido con la zona social que llamamos, no ha construido el sendero que prometió, no tiene la zona húmeda, el jacuzzi, el sauna, todas estas cosas, no ha terminado el salón social, no ha hecho los jardines, no se ha encargado de las vías, en fin, no ha legalizado siquiera, por ejemplo, los servicios públicos domiciliarios. Y ojo, que esto es delicado. Así hay proyectos, no solamente en Medellín, en Oriente, en el norte, sino en otras ciudades del país. Cuando esto ocurre, entonces se acude ante el abogado, quien les hace el estudio de lo que es la estructura jurídico-legal de la fiduciaria, para uno poder saber hasta qué punto puede caberle responsabilidad. Porque dígase lo que quiera, no en todos los casos la compañía fiduciaria asume responsabilidad frente a ciertos incumplimientos. ¿Por qué? Porque la fiducia mercantil inmobiliaria tiene muchas especies y dependiendo de la cual se haya elegido, entonces va a proceder la responsabilidad. Aunque en nuestro caso, en Hurtado y Hurtado, Estudio Jurídico SAS, nosotros defendemos y propugnamos y hemos movido la tesis de que en todos los casos la fiduciaria debe responder. Algún día llegaremos a ese punto. Lo cierto es que hemos ya obtenido algunas decisiones que ha reiterado la Corte y que prospectan que vamos a abrir de pronto los caminos que se merecen las personas que luego de un sueño, de sacrificios para construir ese sueño, terminan defraudadas. Pero además encontramos proyectos donde faltan otras exigencias que son, por ejemplo, imposibles de evitar, como es la construcción o dotación de la respectiva red contra incendios. Tienen normas internacionales, tienen normas nacionales, tienen normas locales, y más sin embargo vemos que puede dificultarse. Cuando uno habla de esto, lo puede hacer con conocimiento de causa de las cosas que pasan en el manejo hoy de la propiedad privada respecto de la que se adquiere en unidades residenciales sometidas al régimen de propiedad horizontal, repito. Desde este punto de vista, entonces, nuestro consejo práctico a todos nuestros conciudadanos, a todas las familias, a las parejas jóvenes, a los pensionados, me voy a comprar apartamentico, lo primero que deben hacer es asesorarse previamente con el abogado de su confianza para que él estudie cómo fue constituida la fiducia, cuál es la procedencia del bien inmueble, porque nuestro criterio nunca bastará con obtener un simple certificado de libertad de esos que se sacan de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ahí mismo por taquilla o por internet, sino es nuestra recomendación sacar un certificado mucho más completo y más complejo para poder uno mirar los antecedentes en la cadena de constitución del derecho real de dominio o de propiedad para uno poder decir que está comprando una cosa que jurídico-legalmente es cierta de propiedad privada. Muchas otras sugerencias. Luego ya uno mira las adecuaciones a reglamentos de propiedad horizontal posteriormente, mira uno el cronograma de trabajo, tiene que mirar también parte de la interventoría y de la auditoría, cómo es y en qué condiciones la fiducia entregó los recursos que captó de los terceros adquirentes de área y cómo han sido invertidos en el proyecto. Es lo que la gente habla del punto de equilibrio para empezar a construir el proyecto. En fin, son muchas las cosas que hay que tener en cuenta.
Por lo tanto, nuestra recomendación como ciudadanos y como abogados es no dejarnos llevar por la velocidad del sueño. En derecho es mejor que sobre y no que falte. En derecho es mejor ir como a paso de bulldozer, lentos pero seguros y con un buen acompañamiento profesional. Esperamos que muchas personas que tenemos de usuarios en otras ciudades, en Medellín, en el norte, en el oriente, puedan entender que la preocupación de los abogados no es en vano, no es gratuita, ni simplemente por salir del paso. Nuestro compromiso ha sido por defender el derecho y, en caso de que estén en conflicto el derecho y la justicia, luchar por la justicia, y eso lo haremos hasta el fin de nuestros propios tiempos. En la vida necesitamos respeto, libertad. Hurtado y Hurtado. Eso es lo correcto, luchar. Un estudio jurídico con soluciones en derecho administrativo, civil, de familia, comercial y accidentología vial. Contamos con una reconocida trayectoria en derecho urbanístico y propiedad horizontal. Además, somos especialistas en pericias de patología estructural y geotecnia. Vamos, sin temor ni miedo, viva el derecho. Say, take.